Guatevisión presenta. Le dio persecución, sin embargo en el inmueble no fue ubicada la persona. Luego de girarse la orden de captura, se entrega a la justicia el concuño de Alejandro Sinibaldi implicado en el caso Construcción y Corrupción. Se hace viral una carta publicada en redes sociales en donde se desmienten los señalamientos en contra de Alejandro Sinibaldi. Posiciones son indicios, como es lo que dicen, hasta que no realmente se sepa. Entonces, bueno, ahí lo podría decir, pues. En más información por el caso Construcción y Corrupción, expresidente Otto Pérez Molina señala que todos los partidos políticos son financiados de igual manera. El presidente Jimmy Morales junto a sus ministros acuerdan decretar estado de calamidad pública en las carreteras del país. Por la inasistencia de un abogado y varios sindicados, entre ellos, Roxana Valdetti, suspenden audiencia del caso La Línea y regresa al hospital. En noticias del mundo, oposición venezolana convoca a un paro cívico nacional de 24 horas para el próximo jueves. Presidente Donald Trump anuncia presiones económicas a Venezuela, se insiste en convocar a la Asamblea Constituyente. Noticias del deporte, experimentados jugadores nacionales dejarán de pertenecer al Deportivo Suchitepeques. Entérese de quiénes estamos hablando. Ícono del fútbol italiano, Francesco Totti, anuncia que oficialmente deja las canchas de fútbol. En noticias del mundo del espectáculo hablamos de Enrique Iglesias y cómo en casa, en España, por la mala calidad del espectáculo, es abucheado. Tema del día, decretado el estado de calamidad pública en las carreteras. Detalles de las fases que vienen a partir de ahora y su opinión en las redes sociales. Turista de Nueva Zelanda es arrastrada por viento de turbina de un avión al despegar del aeropuerto de la isla San Martín. Vea las impactantes imágenes. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos, buenos días, bienvenido a Viva la Noticia en este 18 de julio, se va rapidito este mes número 7 y nosotros felices de iniciar un día más con ustedes. Vero, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Ricardo, es un gusto poder compartir con todos ustedes y si ya todo el equipo de Viva la Noticia lista para informar. Empezamos con la información, gracias por acompañarnos. ¿Cómo amanece hoy? Lo primero que le decimos es la temperatura para que usted sepa cómo salir esta mañana. Obviamente con paraguas, eso sí o sí, con una de 16 grados centígrados. Mucha atención, onda tropical está afectando el territorio nacional. El jueves podría ingresar una nueva, así que las lluvias llegarán a Guatemala. Vuelta a página para hablar, por supuesto, de las noticias. Un repaso rápido antes de las 6 de la mañana para los que salen muy tempranito. Valdetti regresa al hospital. Efectivamente, como usted lo está escuchando, seguimos muy de cerca entonces lo que está pasando con el estado de salud de la ex vicepresidenta acusada de corrupción, Roxana Valdetti. Y es que con base a informes médicos y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti debe ser trasladada a un centro asistencial. Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo B, explicó que recibió un informe por parte del INASIF donde se hace mención de que Valdetti debe retornar al centro asistencial privado para la continuidad del tratamiento por una bacteria en la sangre. Asimismo, el sistema penitenciario envió otro informe que recomienda que la audiencia se llevara a cabo con la comparecencia de Valdetti a través de una videoconferencia, ya que no podrían trasladarla a tribunales, lugar en donde se llevaría a cabo esta diligencia de etapa intermedia del caso La Línea. Asimismo, el juez Gálvez explicaba que el viernes recibió un informe de los médicos tratantes, el cual indicaba que Valdetti sería dada de alta el sábado 15 de julio. Antes de suspenderse esta audiencia de lunes, se determinó que Roxana Valdetti sea trasladada al centro asistencial. Posterior a ello, se realizará otra diligencia para que los médicos tratantes expliquen cuál es realmente su situación. La audiencia fue reprogramada para el lunes 24 de julio a las 9 de la mañana. En una semana, entonces, tendremos
esta nueva audiencia por el caso Baldetti. Suspenden fase en el caso La Línea. Lo habíamos anticipado ayer, pero ya se dan a conocer más detalles, más información en relación a estas nuevas autopatrullas, estos nuevos elementos van a tener las fuerzas de seguridad para poder trabajar. No solamente se habla del cambio de color entonces, sino se prepara un proceso de licitación por parte del Ministerio de Gobernación para la compra de 1.300 autopatrullas y 1.700 motocicletas, lo que forma parte del cambio de la imagen de la Policía Nacional Civil. A decir del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, se espera contar con la nueva flota durante el primer cuatrimestre de 2018. El funcionario destacaba que en esta semana serán publicadas las bases del evento de licitación de estas autopatrullas que cambiarán al color blanco y celeste. Y es que hasta la fecha hay 1.500 patrullas en todo el país, otras 1.800 se encuentran en mal estado y necesitan reparación. El color azul será aplicado a las 1.700 motocicletas y 1.300 radiopatrullas que está por comprar el Ministerio de Gobernación. Rivas explicaba después de la reunión del Gabinete General que está por publicarse en Guatecompras el concurso de licitación. No se puede precisar cuánto va a representar esta inversión. La flotilla actual de patrullas, le contamos que es de 1.500 unidades a nivel nacional, pero hay 1.800 que están sin uso por no poderse reparar. Además, el ministro afirmaba que el color negro, que por más de 2 décadas distinguió a la policía, dejará de utilizarse, aunque no del todo, y quedará única y exclusivamente para las fuerzas especiales. 9 minutos para las 6 de la mañana, nadie puede negar el estado en el que se encuentran las carreteras en el país. Lamentable, desastroso, las lluvias, la falta de atención, la falta de trabajos, malos materiales. Bueno, podríamos sumar una serie de elementos que hacen realmente de las carreteras guatemaltecas, que son un elemento fundamental para el transporte, realmente un estado calamitoso. Bueno, y es justamente por ello que el presidente Jimmy Morales declaró el estado de calamidad pública en las distintas carreteras del país. Esto lo dijo durante una conferencia de prensa en donde lo acompañó Aldo García, ministro de Comunicaciones, y Julio Héctor Estrada, titular de Finanzas Públicas. Bueno, y usted ve ahí la imagen de Sinibaldi porque era el responsable justamente en el gobierno anterior de las carreteras del país y al parecer poco o nada se hizo en este tema. El estado de calamidad en las carreteras tiene vigencia de 30 días. El Ministerio de Comunicaciones y Vivienda estará a cargo de los proyectos. La medida del Ejecutivo deja sin efecto procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado para atender la problemática en las carreteras que en su mayoría están destruidas por falta de mantenimiento. Le queremos comentar, entre otras cosas, que Morales anunció que esta semana van a presentar 2 iniciativas de ley al Congreso. Una para reformar la Ley de Compras del Estado y otra para liquidar a las empresas constructoras con problemas legales. El Ejecutivo priorizará las carreteras centroamericanas que atraviesan el territorio nacional. El presidente señaló que el Ministerio de Comunicaciones estará a cargo de los proyectos, mientras el Cuerpo de Ingenieros del Ejército apoyará. El mandatario invitó al sector privado, también aparte de la sociedad civil y a las entidades internacionales, a participar de lo que él considera un esfuerzo nacional. Hablamos de las carreteras, tarde o temprano las tenemos que usar de una u otra forma, digo, independientemente de las que nos llevan a distintos puntos en la geografía guatemalteca. Debemos decir que es un elemento importante para el transporte y para el comercio del país. En definitiva, y por eso queremos consultarle su opinión. ¿Cuál ha sido su experiencia a la hora de transitar por estas carreteras? ¿Cómo cataloga el estado de las mismas en nuestro país? ¿Buenas, malas o pésimas? Con el hashtag BLN Carreteras Guate usted puede participar y hacer público su comentario. Ahí está entonces, para que usted nos diga cómo cree que está el estado de estas vías tan importantes para Guatemala. Esperamos su comunicación. Bueno, noticias extras a esta hora de la mañana con temas importantes que queremos precisar, y esta tiene que ver con la ministra de Salud y casos de dengue que se están registrando en el país. Y es que Lucrecia Hernández Maga ha señalado que hay preocupación por casos de dengue registrados en lo que va del año. La funcionaria ha dicho que hasta el momento se han detectado 1.292 casos, de los cuales 8 de estos han sido de dengue hemorrágico, en comparación con el año pasado, que se registraron en total 3.800 casos. MAC añadía que respecto al Zika, en el año 2016 hubo 2.484 casos, en lo que va del 2017 se han contabilizado 214. Ante dicha situación hace el llamado para evitar los focos de proliferación del mosquito, como los charcos, llantas abandonadas, y mantener la fumigación necesaria en los hogares. Preocupan casos de dengue en el país.
5 de la mañana con 54 minutos tenemos más información en torno a lo que está sucediendo en el caso Negociantes de la Salud. La jueza sexta penal Silvia de León envió a juicio a 18 sindicados en este caso, entre ellos el empresario Gustavo Alejos. La CICIG y el Ministerio Público los acusa de haber integrado una red que buscaba beneficiar a proveedores de medicamentos para el IMSS a cambio de comisiones ilegales. Alejos acudió a la audiencia en silla de ruedas. Luego de escuchar la resolución, tuvo que ser evaluado de su presión por un enfermero. La jueza otorgó este tipo de delito por asociación ilícita en favor de Gustavo Adolfo Castillo Rojas, médico de la unidad de infectología del IMSS, pero lo envió a juicio por cohecho pasivo. Los empresarios Gustavo Alejos Cámbara, Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán fueron enviados a juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. Según la CICIG, ellos serán los operadores y también proveedores de esta estructura criminal. 5 minutos para las 6. Vamos a ver qué ocurre en el mundo después de este plebiscito, de esta consulta en la que participaban miles de venezolanos el pasado fin de semana. ¿Qué pasa ahora en Caracas? Bueno, y en el resto de Venezuela. Los detalles nos dicen lo siguiente. La oposición venezolana dijo que va a seguir con su estrategia para que el presidente Nicolás Maduro dé marcha atrás con su proyecto de asamblea constituyente. Además, anunció que ya con el 100% de las actas escrutadas, más de 7.6 millones de venezolanos participaron en este plebiscito simbólico que se realizaba el pasado domingo. Freddy Guevara, que es diputado opositor, señaló en Venezuela que han convocado a todo el país a que este jueves se sumen en protesta masiva y sin violencia para un paro cívico de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana, y es enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional ante el régimen de Maduro. Y es que este paro sí será utilizado por los contrarios al gobierno como un mecanismo de presión para terminar con el conflicto de casi 4 meses de protestas. La oposición se dijo dispuesta al diálogo si el oficialismo desiste de reformar la Constitución. Como parte del plan, el Parlamento de mayoría opositora nombrará el viernes a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática firmará mañana un compromiso para un futuro gobierno de unión nacional. ¿Y usted se acuerda cuando hace algunas semanas, y casi con efectos de risa, cuando Maduro decía que quería tener una buena relación con Estados Unidos y que deberían tener un buen diálogo? Pues mira el revés político que sufren esas declaraciones cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a Caracas con medidas económicas y Nicolás Maduro sigue adelante con su proyecto de reformar la Constitución. Bueno, a través de un comunicado, el mandatario estadounidense advirtió que si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos sí tomará estas rápidas y fuertes medidas económicas. Además, Trump afirmó que su país no se quedará pasivo mientras Venezuela se desmorona, así lo decía el presidente Donald Trump. Él además saludaba el plebiscito simbólico organizado por la oposición venezolana el domingo, en el que, recordemos, millones de votantes rechazaron la constituyente, subrayando que sus acciones siguen siendo ignoradas por un mal líder que sueña con convertirse en dictador. Calles de Guatemala para saber qué está pasando en el kilómetro 9 a la altura de, en Carretera El Salvador específicamente, donde vemos ya cómo se está comportando el tránsito muy tempranito. Pues comenzamos entonces a mostrarles algunos puntos importantes de circulación de Guatemala. Para que veamos cómo está el tránsito a esta hora de la mañana. Ahí lo tiene usted entonces, Carretera El Salvador a la altura, sí, del kilómetro 9. Está completamente expedita, podríamos decir, la vía. La Roosevelt, como siempre, punto de referencia para nosotros, fluyendo esta mañana. Como nos dejan ver estas imágenes, no hay reporte mayor. Atención que ahí está también usted viendo un pequeño congestionamiento cuando está a punto de habilitarse el carril reversible sobre la Martí. Ahí la tiene usted entonces en pantalla. Rápidamente nos vamos a otro punto, dando un vistazo siempre a Calzada Roosevelt, una de las principales arterias, y nos trasladamos hasta el Boulevard Rafael Landívar. En este momento está muy, pero muy utilizable. Usted puede, en definitiva, transitar por esta área. Nos vamos a las calles a las 6 en punto. ¿Por qué? Porque llega el momento de presentar la historia del día en Viva la Noticia. Vamos con esto. Alberto, buen día, bienvenido a Viva la Noticia. Después de una jornada intensa ayer con el caso de Javier Duarte y su extradición a México, arrancamos un nuevo día. ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, gracias. Pues ayer fue una jornada larga donde se ha trasladado, ya ha sido extraditado pues el
funcionario mexicano hacia México. En otra orden de información, Ricardo, les podemos comentar que en las últimas horas el presidente de la República, Jimmy Morales, ha tenido una serie de reuniones con sus ministros para tomar una solución sobre el mal estado de las carreteras. Para nadie es un secreto que las carreteras, principalmente en el interior de la República, pues se encuentran en mal estado. Acá les presentamos parte de la información, las declaraciones que daba a conocer ayer el mandatario Jimmy Morales. Por 30 días las carreteras del país se mantendrán bajo estado de calamidad. El Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de la Defensa tendrán carta abierta para la compra de maquinaria e insumos. El objetivo, el bacheo de las principales carreteras que permanecen inconclusas dados los señalamientos. Para nadie es un secreto que el colapso de la red vial es una consecuencia de la desatención y corrupción de gobiernos anteriores. El Ejecutivo también plantea presentar 2 iniciativas de ley. La primera relacionada a la ley de contrataciones y la segunda, una que permita liquidar los contratos con empresas señaladas. No vamos a tolerar ningún tipo de corrupción, tráfico de influencias, sobrevaloración o manejo político de las obras, pero tampoco permitiremos que se pierdan fuentes de empleo, mucho menos que se detenga el país en sus procesos de desarrollo económico. Con esto, no estoy enfrentando a ninguna institución. El Ministerio de Comunicaciones actualmente manejaba con las empresas vinculadas al caso del exministro Alejandro Sinibaldi diversos contratos, algunos de los cuales podrán ser cancelados. 10 con Caminos, 9 con Fodes y 3 con Covial. Bueno, habrá que seguir muy de cerca cuál es el proceso. Ahora echaron mano a esta herramienta importante porque sí es bastante deplorable el estado de las carreteras en el país, Alberto. Ha generado que el congestionamiento vehicular pues se incremente diariamente por el mal estado de las carreteras. En Ciudad Capital pues ustedes han observado grandes baches que afectan también pues el daño de los vehículos. Según las propias autoridades municipales de las diferentes localidades, pues han comentado que el mal estado de estas carreteras acá en Ciudad Capital y a nivel departamental han provocado congestionamiento vehicular. Las autoridades de la municipalidad capitalina pues hacían un análisis, daban a conocer un ejemplo que el mal estado de las carreteras ha generado que en horas de la tarde, en horas de la noche, pues los pilotos que circulan hacia sus viviendas tienen que hacer hasta casi 2 horas para poder llegar a sus domicilios por el mal estado de las carreteras en algunas localidades, como en el sector de Los Álamos. Pues ayer ya se registraban las primeras manifestaciones por parte de algunos vecinos que han comentado que continuarán con esta serie de protestas hasta tener una solución por parte de las autoridades ediles y por parte de las autoridades de gobierno para que les solucionen el estado de las carreteras que siguen provocando pues daños principalmente en los vehículos y el retraso de casi 2 horas al momento que uno se traslada a sus centros de estudio o centros de trabajo. Esto es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana, tómelo muy en cuenta. También se tiene previsto, escuchen ustedes, a partir de las 8:30 de la mañana se estarán realizando una serie de protestas nuevamente pacíficas en los alrededores de Casa Presidencial y Congreso de la República. Se tiene previsto que organizaciones sociales pues estén mostrando nuevamente su molestia ante las decisiones que han generado en las últimas horas las autoridades del Congreso de la República. Tómalo muy en cuenta, 8:30 de la mañana se tiene previsto una manifestación pacífica frente al Congreso de la República. Se podría estar registrando nuevamente congestionamiento vehicular. Imágenes de mi compañero en cámara, Salvador López. Con estos detalles yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto. Hablamos de este tema, por supuesto, que vamos a desarrollar porque tiene que ver con el hashtag y la pregunta del día. Recordando la temperatura, ¿cómo amanecíamos esta mañana? Bueno, 17 grados era la temperatura que está afectando en la ciudad de Guatemala, con una sensación térmica de 16 grados. Sin embargo, tenemos información de lo que va a suceder. Y está Lorraine Quinto, como siempre, con todas las noticias, como cada mañana. Lorraine, buenos días, bienvenida. compañeros. Sí, con mucha información, 16 grados centígrados es la temperatura actual con la que amanece la ciudad capital y una onda tropical
tropical que está afectando el territorio guatemalteco. Guatemala amanecía con lluvias dispersas, específicamente en el centro de la capital y por supuesto también con asfalto mojado para que usted lo tome en consideración. Estas lluvias van a estar afectando a lo largo de la jornada, especialmente en la tarde, noche y noche, para que usted también lo tome en cuenta. Posibilidades de lluvia, como le mencionaba, 80%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 39 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 35 minutos. Vamos a tomar en cuenta también la información de la fase lunar y precisamente para hoy tenemos una luna menguante con una iluminación del 34.84% y también, por supuesto, la recomendación del día. Y es precisamente para todo el país, crecida de ríos. Las autoridades creaban una alerta el día de ayer para Zacapa y Petén, en el río Motagua y en el río La Pasión específicamente por esta crecida de ríos. Lo que las autoridades recomiendan es que las personas no intenten atravesar los ríos, principalmente que mantengan su mochila de las 72 horas y que también guarden todos sus documentos importantes en una bolsita plástica en caso llegara a pasar alguna emergencia. Se tiene previsto una onda tropical, otra onda tropical que ingrese para el día jueves, por lo tanto las lluvias se van a mantener a lo largo de esta semana. Gracias, Lorraine. Es la información que tenemos en relación al clima y hay que tomarlo en cuenta. Portadas que siempre analizamos también muy temprano. Prensa Libre, a continuación. Prensa Libre presenta. Bueno, hablamos de la protesta de los salubristas que aparezca en la portada de Prensa Libre. Más de 70 millones de quetzales exigen los salubristas. Es una de las noticias que presentamos esta mañana en la portada que trae Prensa Libre. Reclaman aumentos a tratados y fideicomiso por pago de deuda. Además, Ejecutivo recurre a calamidad para reparar carreteras y se entrega con cuño de Sinibaldi. Es sindicado de varios casos en el que se llama construcción y corrupción. Rápidamente vamos al interior de Prensa Libre. Debemos analizar un poco más a profundidad cada uno de estos casos. Y comenzamos con los salubristas. Pacto incluye pago de deudas de sindicalistas. Laudo arbitral obliga al Estado a pagar exigencias a trabajadores de ley del Hospital General San Juan de Dios, las cuales son contrarias a la ley. Enviados a juicio por corrupción, esto tiene que ver con el caso de salud. Pantalla que ya vemos con esta noticia y este titular. En caso negociante de la salud, jueza Silvia León envía a debate oral a varios señalados del MP. Y además, abajo, Valdetti regresa al hospital cuando suspendido el caso La Línea en la nueva audiencia que se tenía prevista para ayer. 6 de la mañana con 7 minutos, damos vuelta de página, tenemos una noticia más para compartir con todos ustedes, está vinculada a Alejandro Sinibaldi. ¿Cómo cae este personaje? Estamos hablando del concuyo de Sinibaldi por sobornos. Se le vincula con el caso construcción y corrupción en este ministerio, también habría participado en los sobornos de Odebrecht. 6 con 7 minutos, repaso informativo que arrancamos todos los días a las 5:45, no se olvide. Y por supuesto también lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a ver sus portadas con Crista García, le damos los buenos días. Crista, buen día, bienvenida. Hola, buen día compañeros, feliz día para ustedes. Qué bueno que nos acompañen a todos en casa de inmediato con la información del mundo. Las portadas internacionales para que usted amanezca muy bien informado y empezamos con la portada de Venezuela en su pantalla. Allí está el diario 2001 en su pantalla y habla del medio mundo que pide un parado a constituyentes. Trump amenaza con sanciones económicas severas que van a realizar ante la ANC. El planeta clama porque se suspenda, dice Santos desde Cuba, y Brasil, Argentina, España, Alemania y la Unión Europea también solicitan respetar los resultados del domingo, además de nombrar varios magistrados. El sí obtuvo un 7.676.894 respaldos y bueno, también vemos en la fotografía principal el alza de pasaje causa piquiña en Venezuela. Allí varios protestando en contra de este medio de transporte en ese país. Nos vamos entonces a otra portada más. Tiene usted el diario en su pantalla y hablan de la masiva votación que exige frenar el constituyente en Venezuela. Nuevamente hablando de este tema y pidiendo que se respete la votación y lo que el pueblo exige. Además, hablan en el diario de Bolivia sobre 12 feminicidios en 6 meses en La Paz y otros temas como la pesca que no controlada. Habla con las especies de Titicaca. Y por supuesto el último diario es el de España, El País, que repasamos a continuación, hablando de los separatistas que se hacen con el pleno control de la policía. Allí hablan del nombramiento frente a los mozos a un independentista convencido y los sindicatos de la policía autonómica que protestan por el uso particida del cuerpo. Hablan también de lo que sucede en San Sebastián, que intentan frenar el turismo masivo
y una fotografía de la gran cantidad de personas en esa playa. Vamos a hacer un recorrido completo por el mundo, pero más adelante, por supuesto, aquí en Viva la Noticia. Comenzamos con el repaso nacional y tenemos que enfocarnos en el caso Sinibaldi. Efectivamente, después de esta denuncia de construcción y corrupción, como la denomina el MP y la CICIG, en una amplia investigación de todo lo que, bueno, podría haber ocurrido durante la administración del Partido Patriota, que tenía a Sinibaldi como ministro de Comunicaciones, le queremos comentar que un familiar cercano, un familiar político, un concuño de Alejandro Sinibaldi, específicamente implicado en el caso construcción y corrupción, se entregó a la justicia. Esto luego que el juez del caso ordenara la captura por lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Cabe destacar que la audiencia de primera declaración de los implicados en este caso está prevista para el próximo jueves, según confirmaba el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. El señalado se puso a disposición del juzgado a cargo de la jueza Erika Aifán y quedó detenido en el nivel 14 de la torre de tribunales. Junto a su abogado defensor indicó que no tenía comentarios al respecto. Se le dio persecución, sin embargo en el inmueble que él aparece en cualquier registro no fue ubicada la persona. Se tuvo información el viernes de parte de algunos abogados que se presentaría hoy a la fiscalía, sin embargo pudimos percatarnos de que se presentó aquí en la judicatura. Fue conducido al área de consignaciones en el sótano 2. Después de eso fue conducido de nuevo al juzgado de mayor riesgo para indicarle el motivo de su detención. La orden creo que está por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y obstrucción de justicia. Con él suman 18 los capturados en este caso. También es el cuñado de Alejandro Sinibaldi, el exministro de Comunicaciones, que tiene doble orden de captura y se encuentra prófugo de la justicia. Bueno, antes de seguir con la información de una carta que ayer surgió en redes sociales, que en teoría estaría escrita por el propio Sinibaldi, nos vamos a ir a las calles con nuestro compañero Julio León. Tiene información para compartir con nosotros de lo que está sucediendo, sobre todo sobre Calzada Roosevelt. Vamos contigo, Julio, buenos días. ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo te va? Adelante. Muchas gracias, Ricardo, Verónica. Y sí, nosotros efectivamente arrancamos ya con este monitoreo del tránsito vehicular para llevarles a ustedes toda la información. Bueno, una mañana sumamente fría la que tenemos en este martes, además de las condiciones climáticas que estuvieron afectando a horas de la madrugada, dejando como resultado algunos hechos de tránsito, principalmente en la Calzada Roosevelt y también en la cuesta de Villalobos. Ya estas colisiones han sido removidas de la vía pública, sin embargo, como usted lo puede ver, aún las calles se encuentran pues bueno, con asfalto mojado y en condiciones con las que vale mucho la pena manejar con muchísima precaución. Esta es una imagen de la 22 Avenida Calzada Roosevelt para que usted tenga una idea de cómo se encuentra el tránsito a esta hora. La hora pico empezará a aumentar la cantidad de vehículos dentro de unos minutos. Tenemos una recomendación para todos los que pasan por el sector de Bárcenas, Santa Lucía, Milpas Altas, y estamos hablando de cierres parciales desde el kilómetro 26 al kilómetro 28, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Eso es, bueno, fuera del horario más transitado, que sería por horas de la madrugada hasta las 8:30 de la mañana y por horas de la noche. Entonces, tome usted en cuenta el kilómetro 26 al kilómetro 28, Santa Lucía, Milpas Altas a Bárcenas, de 9 a 17 horas estará cerrado hoy debido a obras públicas y esto lo anuncia el departamento de Covial. Mucha precaución en lugares como el anillo periférico saliendo hacia el puente del Incienso, y es que ya la cola de vehículos empieza a alcanzar hasta el viaducto de Villalinda, bueno, con un movimiento bastante lento en ese sector, y también en dirección hacia zona 11, donde empieza a acumularse a inmediaciones de la salida por el anillo periférico. El ingreso a través de la ruta interamericana se encuentra despejado por el momento, y carretera El Salvador también con una poca visibilidad, principalmente para todos los que ingresan a esta hora de la mañana hacia el trébol de Vistahermosa a través del kilómetro 7 y 8, donde pues la neblina se encuentra condensada principalmente. Es la información que tenemos para ustedes. Por favor, le repito nuevamente, maneje con mucha precaución. La condición climática este día, pues bueno, es un tanto atípica a lo que se ha venido dando en semanas anteriores. Por ahora, eso es lo que vamos a darle
darles como un reporte y más adelante, por supuesto, siempre con más información desde las calles. Volvemos con ustedes, Ricardo, Verónica, muchas gracias. Bueno, gracias Julio por la información, lo que está ocurriendo en las calles guatemaltecas, y ahorita sí damos vuelta de página. Recién hablamos, se entregaba el concuño de Alejandro Sinibaldi, pero aparecía en una cuenta ayer publicada una supuesta aclaración o declaración de Alejandro Sinibaldi en una cuenta que fue creada recientemente y que al parecer es administrada desde Estados Unidos. Efectivamente, tenemos detalles para compartir con todos ustedes en torno a este tema. Esta carta fue publicada en la red social Twitter por un usuario que se hace llamar Sinibaldi Lawyer o Sinibaldi Legal y supuestamente corresponde al equipo legal que defiende a Alejandro Sinibaldi, acusado por segunda vez de corrupción en nuestro país. En la misma se hace referencia a las diversas acusaciones que hace el Ministerio Público y también la CICIG en contra del exministro Alejandro Sinibaldi, negando tales señalamientos. El extenso comunicado responde uno a uno los señalamientos que CICIG y el MP hicieron en contra del exministro prófugo, entre ellos el haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos de contratistas. Esta defensa de Sinibaldi asegura que ha sido víctima de una persecución enfermiza de la CICIG, incluso que alcanza a su familia y más íntimos amigos y socios. Afirma que no es dueño ni accionista de las empresas de cartón señaladas. Niega tener vehículos, lanchas, yates, helicópteros, aviones, excentricidades que solo existen en la mente presentada de quien redacta estas telenovelas, cita en el texto. Añade que las casas presentadas como supuesto enriquecimiento ilícito se trata de propiedades que él construyó y adquirió durante los periodos de 2007 y 2012. Antes incluso de las supuestas empresas de cartón. Asimismo, confesó que su pasión por el arte es una herencia de su padre, que le dejó una colección que el exfuncionario amplió con regalos y otros de la familia de su esposa durante los últimos 20 años. Finalmente, Sinibaldi envía un mensaje a sus hijos y familia a través del comunicado, a quienes les pide fortaleza y llama sapo al exgerente de Telgua, quien finalmente dio el testimonio incriminatorio en su contra y arremete contra la prensa que asegura ya lo condenó. Bueno, efectivamente vamos a dar vuelta de página y hablamos de un personaje absolutamente cercano, o al menos lo era, claro, para Alejandro Sinibaldi. Estamos hablando del expresidente Otto Pérez Molina. E importantes declaraciones que daba entonces en las últimas horas en torno a Alejandro Sinibaldi. Bueno, en torno al caso, porque ayer otra vez se volvieron a juntar por el caso de La Línea, pero justamente en relación al caso que implica al exmiembro del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, el expresidente Otto Pérez Molina señalaba que todos los partidos son financiados de igual manera, así lo decía. Destacaba que el Ministerio Público señala a varios exfuncionarios por el caso de financiamiento del Partido Patriota por parte del grupo de narcotraficantes Los Zetas a través de Roxana Valdetti. Escuche usted. Ahorita son suposiciones, son indicios, como es lo que dicen. Entonces, hasta que no realmente se sepa cómo están las cosas, qué fue lo que pasó, cómo estuvo, entonces, bueno, ahí lo podría decir, pues. Pero, pues obviamente, mire, los otros partidos se financiaron de la misma manera y no pasó nada, pues. Acabamos de ver las noticias del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada. No pasó nada. De la misma forma, como le digo, en donde llegan los recursos de diferentes lados, pues no estoy diciendo que sean de fuentes que tengan que provenir realmente del narcotráfico. Pero no me van a decir de que un partido sí hacía unas cosas y el otro no hacía, ¿no? Todo el sistema es el mismo sistema. Bueno, ahí está, entonces, parte de lo que decía Otto Pérez Molina en relación al caso, y hay muchos temas también que se ponen sobre la mesa. Tenemos que cambiar, sí, el ángulo de la noticia y enfocarnos un poco más en lo que está sucediendo con el Ministerio de Gobernación, que analizará la creación de la unidad que se va a especializar en la búsqueda de los prófugos de la justicia por diversos casos de corrupción. Esto era lo que daba a conocer el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. Escúchelo usted. De Gobernación respondió al planteamiento del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, de crear una unidad dentro de la Policía Nacional Civil para la captura de los 100 prófugos de la justicia sindicados en casos de corrupción. Vamos a hacer una evaluación de nuestras capacidades, de nuestros recursos de carácter técnico, para integrar un equipo o una unidad especial que trabaje las órdenes de detención pendientes de ejecutar en casos relacionados con corrupción. Sin embargo, también tenemos conocimiento de que muchos de ellos se encuentran en territorio del país.
De los 100 prófugos, unos 30 estarían fuera del territorio guatemalteco, según estima la cartera del Interior. En estos casos deberá realizarse la solicitud de extradición. Y por supuesto, contar con los perfiles sociocriminológicos que ya tiene el Ministerio Público y la CICIG para orientar de una manera efectiva la investigación que tendrá por objeto la ubicación y localización. Entre los prófugos de la justicia que están fuera del país figura Alejandro Sinibaldi, de quien el Ministerio de Gobernación desconoce el paradero, mientras que Julio Ligorría, la información es que radica en Estados Unidos. Saludos esta mañana en Viva la Noticia, Álvaro Montenegro del Grupo Justicia Allá. Álvaro, buen día, gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, se van sumando casos. Ayer la entrega de este familiar político de Alejandro Sinibaldi, que también está dentro de este caso, construcción y corrupción. Lo que aparentemente es una declaración de Sinibaldi desde el lugar donde se encuentre, pero esto va complicando mucho más las cosas y se van sumando más casos a los ya denunciados por el MP y la CICIG. Tu opinión y tu lectura al respecto, te escuchamos. Hola, buenos días. Buen día. Pues nosotros creemos que es muy importante que toda la verdad que ha ocurrido en torno al financiamiento ilícito salga a luz en este momento para empezar a tener soluciones. Y creemos que sería muy importante que de parte del empresariado, de algunos empresarios que han participado en todos estos asuntos, que cuenten cómo ha ocurrido todo este ciclo de financiamiento ilícito y de pago de sobornos para construir carreteras, que era algo que desde hace mucho considerábamos que ya se sabía. En cambio ahorita estamos sabiendo exactamente cómo ocurría. Entonces vemos muy positivo que se sepa toda la verdad. Es necesario que hagamos una reflexión colectiva de que muchos y muchas personas han sido parte de este sistema corrupto, para empezar a buscar soluciones de cómo nos organizamos de una mejor manera. Probablemente todavía queda mucho más por investigar. ¿Qué opinión le merece lo que decía el expresidente Otto Pérez Molina cuando era consultado ayer, mientras esperaba el proceso o una nueva audiencia en el caso de la línea, diciendo que todos los partidos políticos de una u otra manera se pueden financiar de la misma forma dentro del país, como diciendo que no es el único el Partido Patriota? Pues seguramente, porque realmente, como se dijo una vez, que la corrupción es lo que aglutina a este sistema político. Creemos muy importante que es necesario empujar de una manera decidida una ley electoral y de partidos políticos real, que no proteja a los partidos políticos actuales, sino que abra las puertas para que nuevos liderazgos puedan representar realmente a las personas, y que no sean solo personas que lleguen al poder por motivos corruptos para seguir en este ciclo interminable. Muchísimas gracias, Álvaro Montenegro de la agrupación Justicia Ya, hablando de este tema, por supuesto importante, destacado, y bueno, además de esta opinión, damos una vuelta de página también para hablar de algo que está vinculado a los casos de corrupción en el país. Escuchamos recién las declaraciones de Otto Pérez Molina y era mientras se esperaba el caso, la nueva audiencia en el caso de la línea. Importante información entonces relacionada a este tema que queremos compartir con todos ustedes. ¿Qué es lo que está pasando con esta nueva audiencia? Quedó completamente suspendido el inicio de la fase intermedia del caso La Línea. Esta es la información, porque por motivos, bueno, se deben a la inasistencia de un abogado y 7 sindicados, entre ellos la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien solicitó audiencia por videoconferencia debido a los quebrantos de salud que argumenta hace varias semanas tiene. 7 no llegaron a la sala de audiencia, entre ellas la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Sus abogados insistían que sea a través de una videoconferencia por el catéter que tiene. Incluso llevaron una radiografía como prueba. El mismo 15 de julio, donde establecen que el tratamiento que recomiendan, no suspender el tratamiento, que lo describen aquí, y que debe continuar con reposo absoluto un tiempo mínimo de 1 semana. El juzgado recibió el informe de los médicos tratantes el viernes y ahora por la mañana el del INASIF. Vamos a hacer el oficio
y la vamos a regresar a donde estaba y vamos a ver la posibilidad de realizar una audiencia, y la audiencia va a ser única y exclusivamente para darles intervención a los médicos y que ellos se pongan de acuerdo, o sea, que hablen entre ellos y con eso se llegue a una conclusión. Con ello se determinará si será internada en el hospital o en Santa Teresa. Esto es lo que pasaba ayer en este caso. Entonces, vuelta de página para seguir con más información y un reclamo puntual de bienes. Específicamente de otro de los grandes personajes del Partido Patriota, hablamos de Byron Lima. Bueno, efectivamente, 3 convivientes de Byron Lima Oliva reclaman un total de 6 casas, 6 caballos y 3 vehículos. Señalemos que los bienes son propiedad de Lima y están siendo solicitados, en este caso, ante el juzgado de extinción de dominio. Por ello, es que las pruebas correspondientes serán presentadas el próximo 1 de agosto. Esta fase del reclamo fue realizado por 3 convivientes de Byron Lima. Se esperaba que en esta audiencia una de las convivientes, Sandra Patricia Corrado Tobar, renunciara, pero este día ella decidió continuar. Los 18 bienes de Lima Oliva, asesinado en Pavoncito, se encuentran en proceso de extinción de dominio. Actualmente son administradas por la Senaved y se encuentran bajo medidas cautelares. Posteriormente, al estar fija la acción de extinción de dominio, posteriormente la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio pues pondrá el conocimiento a la CONAVED de que ya hay una extinción para que proceda a la repartición oficial de los bienes conforme a la ley de extinción de dominio. El 1 de agosto, el fiscal a cargo del proceso presentará 16 escuchas telefónicas, en donde se evidencia la procedencia de esos bienes y cuenta con 481 pruebas documentales. ¿Qué pasa en las carreteras del país? Rápidamente vamos observando entonces porque se va actualizando el tránsito a esta hora con kilómetro 9 carretera El Salvador. Ya vemos más vehículos descendiendo a la ciudad de Guatemala. Otro punto importante, la calzada Roosevelt, el ingreso a la ciudad se ve bastante congestionado, sin embargo, hay fluidez. Vamos rápidamente a otro punto y estamos hablando de la calle Martí, que se presenta de la siguiente manera. La vemos entonces porque ya ha habilitado el carril reversible, va fluyendo el tránsito entonces en otro punto de bastante circulación. Ahí vemos, ya está funcionando el reversible como decíamos y lo está haciendo muy bien. Otro punto importante que debemos recorrer es el Boulevard Rafael Andívar porque son arterias principales y que utilizan miles de vehículos a esta hora de la mañana. Vamos a ponerlo entonces en pantalla para que usted vea que es perfectamente una vía que puede utilizar a las 5 de la mañana con 56 minutos, 6 con 27 minutos. Bueno, es lo que está pasando a esta hora justamente. Ahí vemos cómo se va dando este movimiento vehicular muy tempranito esta mañana y nosotros continuamos con más noticias. Ve estas imágenes, por favor, las que ponemos en pantalla, estas cuestiones impactantes. Esto ocurría en un aeropuerto y cómo era arrastrada esta mujer por una turbina. Presta atención a lo que va a ver en este momento en estas imágenes. Bueno, es fuerte. Fíjese usted que una periodista pasó un susto bastante grave cuando cubría los trabajos que realizaba un grupo de helicópteros que luchaba contra un incendio forestal. Efectivamente, se trata de una turista de Nueva Zelanda quien murió en la isla caribeña de San Martín al ser arrastrada por el chorro de aire de un avión al despegar del aeropuerto Princesa Juliana, según informó la policía local. La víctima se había agarrado a la valla del aeropuerto durante la maniobra de despegue de una aeronave de grandes dimensiones. Otras personas junto a ella hicieron lo mismo para experimentar, pero su caso fue fatal. La mujer fue arrastrada por la corriente de aire generada por el avión, sufrió heridas muy graves. Poco después, lamentablemente, fallecía en un hospital cercano. Pero miren usted la gravedad, y esto lo toman como algo divertido, como algo simpático, como algo anecdótico, pero no, esta vez terminó en una verdadera tragedia. Ahí estamos viendo lo que ocurre entonces con esta mujer que es arrastrada y que lamentablemente perdió la vida. Miren ustedes la fuerza realmente y el impacto de este chorro de aire y el golpe que se da esta mujer justamente en ese momento. Bueno, hacemos una pausa, en instantes continuamos, faltan 2 minutos para las 6:30 de la mañana. Cuando regresemos tenemos estos y otros temas, no se vaya. Recorremos departamentos. Vecinos exigen acción de la Contraloría en proyectos que cotiza Corporación Municipal. ¿Dónde? En Huehuetenango. Oposición venezolana convoca a un paro cívico nacional para el próximo jueves.
Además, en más información, no se pierda esto, por favor. Cavó su túnel durante meses y mire dónde queda cuando intentaba salir de la cárcel. Ahí quedó atrapado, volvió otra vez. Ya se lo contamos con detalles.